Hola, bienvenidos a nuestra nueva plática con Glucerna. El día de hoy vamos a estar hablando de la alimentación y diabetes y cuáles son los beneficios de comer saludablemente. Yo soy Cecilia Pais, nutricionista clínica, egresada de la Universidad Francisco Marroquín con 15 años de experiencia. Comencemos. ¿Cuál es la base? La base es entender realmente qué es la diabetes. La diabetes es un padecimiento que se caracteriza por un aumento en la concentración de glucosa o azúcar en sangre debido a que el páncreas o no produce o el organismo no utiliza la insulina de una forma adecuada. Por lo tanto, nuestra alimentación es clave para poder tener un mejor manejo de este padecimiento, evitando complicaciones a mediano o largo plazo. Lo más importante, entonces, es que lo que nosotros ponemos al final de nuestro tenedor tiene más fuerza, más eficacia, sin efectos secundarios y más económico que cualquier fármaco. Entonces, hablemos de las bases de la alimentación, los macronutrientes. ¿Cuáles son estos? Estamos hablando de las grasas, que hemos oído que son grasas saludables y grasas no saludables, la proteína, que sería de fuente animal o de fuente vegetal, carbohidratos, que hablamos que existen carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Vamos a entrar más a detalle con cada uno. Hablemos de las proteínas. Las proteínas es el macronutriente que aporta 4 calorías por gramo. Si bien la proteína no tiene un efecto tan directo en los niveles de azúcar en sangre, el tipo de proteína sí puede incrementar nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aquí es donde radica la importancia de la calidad de nuestros alimentos. Ejemplos de proteína. Vamos a ver algunos de ellos. Podemos hablar de lo que es las leches, las bebidas vegetales, el yogurt, pollo, ternera, tofu, jamones, también los quesos y mezclas vegetales. Cuando pensemos en proteína, pensemos o visualicemos un collar de perlas. Cada una de las perlas significa o es el equivalente a un aminoácido. Y cuando nosotros lo consumimos en su totalidad, estamos hablando de proteínas de alto valor biológico. Vamos aquí adelante a ver algunas opciones de cómo podemos mejorar las opciones que tenemos en nuestra casa. Vamos a ver los lácteos. Si me preguntan ustedes, ¿qué opción es mejor? Yo te diría, cambia la leche de vaca por una bebida vegetal. Estamos hablando de la leche de vaca simple. Claramente las bebidas de vaca que vienen con sabores como con azúcar y sabor de chocolate, sabor de fresa, todo esto es significante de un mayor consumo de azúcares. Estamos hablando ahora de la leche de vaca simple. ¿Por qué razón te recomiendo más una bebida vegetal como las bebidas de almendra o de coco? Pero ojo, sin azúcares agregados y sin colorantes. La razón es porque el azúcar que se encuentra en la leche de vaca proveniente de la lactosa equivale aproximadamente a 6 gramos por 8 onzas de líquido. Aunque es un azúcar natural, continúa elevando nuestros niveles de azúcar en sangre. Es un cambio fácil y no estamos reduciendo el tamaño de nuestra porción. No es que vamos a pasar más hambre. Si hablamos de las carnes rojas, en lugar de comer una carne magra, mejor dicho, en lugar de consumir una carne grasosa, como hablamos del puyazo, de la entraña, viuda, te recomiendo más las opciones magras. ¿A qué me refiero con magro? Magro significa que es bajo en grasa. Estas opciones hacen una diferencia significativa, no solamente en el consumo que tendrás de grasas saturadas, sino también en el aporte calórico. Para que tomemos una idea, una onza de carnes grasosas aportan aproximadamente 100 calorías. En cambio, una onza de carnes magras aportan 50 calorías. De nuevo, radicamos en hacer mejores opciones y no en reducir tanto o comer unas porciones muy pequeñas que nos dejan con hambre. Si hablamos de lo que es el cerdo,
el cerdo, en lugar de irnos por carnitas o por chicharrones, que de nuevo son opciones súper altas en grasa saturada, te recomiendo consumir mejor el lomo de cinta. El lomo de cinta es considerado una carne magra, pero por ser magra tiende a ser más seca. Por eso te recomiendo que cuando la prepares más al horno y con suficiente cantidad de salsas naturales. Mi recomendación es con salsa de tomate natural. Y siempre pasa un poquito al lado para poderlo consumir y echarle más para que no sea una opción tan seca. Ahora, hablemos del pollo. Aunque sea el mismo animal, las diferentes partes de él pueden tener diferente cantidad de grasa y de calorías. Por lo tanto, en lugar de consumir pierna o cuadril, que es considerado una carne oscura, te recomiendo más la pechuga de pollo. De nuevo, por ser magra, tiende a ser más seca. Utiliza salsas naturales y en Latinoamérica utilizamos tanto, por ejemplo, el mil tomate. Esta sería una excelente opción y no estamos reduciendo los tamaños. Ahora, los yogurts. El yogurt fue creado con el beneficio, o mejor dicho, buscando el beneficio a nivel intestinal, debido a que tiene lactobacillus. Sin embargo, con el pasar de los años y la cantidad de azúcar que le han agregado, este ha llegado a ser, en lugar de una opción saludable y que tenga un beneficio gastrointestinal, ha pasado a ser un postre. Entonces, en lugar de comprar aquellos yogurts que tienen jaleas o que tienen fruta, te recomiendo que utilices o que optes por el yogurt tipo griego. También ahora hemos encontrado opciones alternativas como el yogurt proveniente del coco. Ambas opciones son más altas en grasa, sin embargo, son más bajas en azúcar. Esto te ayudará a ti a poder mantener mejor tu curva de azúcar y no tener esos picos que incrementan nuestro nivel de energía, afectándolo significativamente y por lo tanto afectando nuestro nivel de energía durante el día. A continuación veremos una gráfica de qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando consumimos ciertas cantidades de carbohidratos y cómo lo podemos mejorar para sentirnos mejor y evitar sentirnos mal y tener ese bajón de energía. Y podemos ver aquí, vamos a comparar lo que es el yogurt consumido, el yogurt natural, no estoy hablando del tipo griego, consumido con una cucharadita de miel de abeja. Muchas veces me dicen, Ceci, pero antes le echaba 3 cucharadas, una cantidad más alta de miel, pero lo reduje. ¿Qué pasa dentro de mí cuando hago este consumo de alimentos? Si ustedes pueden ver, se eleva significativamente el nivel de azúcar en sangre, durando esta elevación aproximadamente 2 horas dentro de nosotros. Esto significa que también tenemos una elevación constante de insulina para que nuestro cuerpo trate de mantener niveles adecuados de azúcar en sangre. En cambio, si hacemos la diferencia o consumimos nuestro yogurt proveniente de un yogurt tipo griego y a la hora de endulzarlo, lo endulzamos de una manera natural como con arándanos, vean la diferencia significativa en nuestro nivel de azúcar en sangre. Se eleva, por supuesto, pero es muchísimo más bajo que comparado con el yogurt natural y miel. Aquí estamos hablando del yogurt tipo griego endulzado con fruta natural. Y si se dan cuenta, la elevación sí dura 2 horas, pero muchísimo más baja. Entonces, opta por esta opción en lugar de la otra. Cambios pequeños son significativos a largo plazo. La siguiente gráfica, vamos a ver entonces cómo podemos hacer combinaciones para poder mantener más bajo nuestro nivel de azúcar. Hagamos de cuenta que vamos a consumir 4 uvas verdes. Si yo las consumo solas, el nivel de azúcar en sangre se eleva. Después tiene una reducción más baja, que esto afecta nuestro nivel de energía y, como siempre, teniendo una duración aproximadamente de 2 horas. Si yo voy a consumir estas mismas 4 uvas, pero las combino con una fuente de proteína, como lo es el queso,
hacemos que la liberación de azúcar en sangre sea mucho más baja, manteniendo mejores niveles y por lo tanto evitando esa reducción significativa que lo único que hace es mantenernos con hambre y consumiendo más alimento. Siguiente, vamos a pasar ahora a lo que es la grasa. Si hablamos del tema de la proteína, vamos a hablar de las grasas. Hemos escuchado que existen grasas buenas y grasas malas. La grasa es el macronutriente que más energía nos aporta por gramo, siendo 9 calorías por cada gramo. Pero tenemos que escoger bien, yéndonos principalmente por las grasas saludables. ¿Cuáles son estas? Las mejores que yo les puedo recomendar es el aceite de oliva extra virgen y el aceite de aguacate. Pero ojo, ambos tienen que decir, cuando nosotros lo vayamos a comprar, prensado en frío en su etiqueta, o en inglés, cold press. Tenemos que buscarlo, porque si no lo dice en la etiqueta, es que no es extraído de forma en frío. ¿Y qué pasa? Ustedes me van a decir, sí, pero si yo compro el aceite de oliva extra virgen, ¿cuál es la diferencia si yo lo compro prensado en frío? La diferencia es de que aunque no se va a depositar dentro de nuestras arterias, es un alimento que produce inflamación dentro de nuestros intestinos al ser extraído bajo calor. Y el día de hoy sabemos la importancia de mantener un intestino saludable. Es considerado el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Mantener una inflamación crónica hace que nuestro metabolismo no funcione de la manera ideal. Entonces, ojo, seamos consumidores conscientes y cuando vayamos a nuestros supermercados, revisemos bien las etiquetas de los productos que vamos a consumir y busquemos prensado en frío. Si seguimos hablando de grasas buenas, estoy hablando también de las aceitunas, del aguacate y de las nueces. ¿Cuáles son las grasas entonces que tenemos que mantenernos más alejados o consumirlos de forma ocasional? Las grasas provenientes de los lácteos enteros, de la crema, de la mantequilla, de los embutidos como el tocino y de nuestras carnes rojas. Esos son consumos ocasionales. Si hablamos exclusivamente de los aceites, encontramos un montón. El aceite de palma, el aceite de canola, el de girasol, el de maíz. Estos aceites prefiero que los evitemos. ¿Por qué? Por la misma razón que si es el aceite de oliva es extraído bajo calor. Son aceites proinflamatorios. Lo malo de estos es que los encontramos en muchos productos listos para consumir. Y no quiere decir que nunca vamos a consumir estos productos, ya que son fáciles, rápidos y nos mantenemos en un corre-corre diario. Son opciones, pero de nuevo para que los consumamos de forma muy ocasional. Escojamos bien nuestras grasas, que sean la base buena para nuestra familia, porque nos ayudan muchísimo para la salud de nuestros ojos, para la salud de nuestra piel y nos aportan vitaminas como la vitamina A, D, E y K. Sí lo necesitamos. Aparte, es súper importante para una buena conducción neuronal. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Esta gráfica nos va a ayudar a ver cómo cuando combinamos una buena grasa con un carbohidrato, mejoramos nuestra curva de azúcar en sangre. Imaginémonos de que vamos a refaccionar. Hemos oído de que comer fruta es saludable. Sí, pero si yo quiero mantener mi nivel de azúcar controlado, es mejor que nosotros la consumamos combinado con algo como, por ejemplo, la mantequilla de maní. La mantequilla de maní lo que va a hacer es de que evita que la curva de azúcar suba. Pero me van a preguntar, ¿y entonces qué mantequilla de maní sería la más recomendada? La hecha en casa o comprada de forma orgánica. Porque las que encontramos en la mayoría de nuestros supermercados son combinadas con grasas saturadas para mantener una mezcla más homogénea y más constante, que dure más tiempo en anaquel. Entonces, estamos tratando de obtener algo saludable que es mezclado con una opción que no lo es. Por lo tanto, en esta gráfica ustedes verán cómo cuando es consumido con la mantequilla de maní, el nivel de azúcar en sangre se mantiene más lento y más constante.
a la hora de consumir la pera, incluso con todo y su cáscara, el nivel de azúcar incrementa drásticamente. Es una opción saludable, pero si queremos mantener bajo nuestro nivel de azúcar, combínala con esta opción para que sea más saludable para ti y mantener tu nivel de azúcar más controlado. Ok, ¿qué otros beneficios tiene la grasa cuando la consumimos? De nuevo, basándonos en grasa cardioprotectora, grasa saludable. La grasa nos aporta magnesio y nos aporta omega 3. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Los beneficios es que mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Cuáles son las fuentes de estas grasas que aportan magnesio y omega 3? Almendras, aguacate, salmón, la pecana y las semillas de chía. Las semillas de chía las podemos utilizar en innumerables recetas, desde un pudín de chía hasta una limonada con esta semilla, aportando entonces omega 3, mejorando la resistencia a la insulina. Ahora, vamos a pasar con el macronutriente que tiende a dar un poco más de miedo para muchas personas. Y estamos hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos son los nutrientes principales que se convierten en glucosa o en el azúcar en sangre. Por lo tanto, son los principales causantes del incremento de azúcar. Hay que poner mucha atención y escoger inteligentemente. De nuevo, tenemos que volvernos consumidores conscientes. No se trata de venir y eliminar por completo un grupo de macronutrientes. Son la base, pero tenemos que escoger bien. Vamos a ver entonces. Entre los carbohidratos podemos ver al arroz, a la papa, a los cereales, panes, tortillas, frijoles, arvejas. Incluso también en este grupo encontramos a las frutas y a las verduras. Sí, son excelente opción, pero vamos a ver algunos trucos que nos ayudarán a mantener y evitar los síntomas causados por una hipo o una hiperglicemia. Vamos a comparar entonces. Si ustedes me dicen, Ceci, yo quiero consumir pan. En lugar entonces de consumir un pan blanco, te recomiendo que consumas un pan integral o un pan a base de masa madre. ¿Cuál es la diferencia? Mucha. Todo lo que es blanco incrementa significativamente tu nivel de azúcar y lo baja después, dándote el bajón de energía, y todo lo que es alto en fibra nos ayuda no solamente a mantener la curva más nivelada, sino que también ayuda a absorber grasa, ayuda a que tú te sientas lleno, por lo tanto no comemos más y como consecuencia mantenemos un peso más saludable. No se trata solamente de contar calorías, se trata principalmente de una buena calidad. ¿Y qué es la masa madre? La masa madre es preparada de una manera más artesanal, sin tantos ingredientes. Porque muchas veces cuando vamos a los supermercados encontramos muchas opciones, muchas marcas y nos sentimos abrumados con saber cuál marca escoger. Dependiendo del país en donde te encuentres, te recomiendo que tu nutricionista te guíe para saber qué marcas son las más recomendadas. Lo importante también es que tú aprendas a leer etiquetas nutricionales, lo puedas ver en la parte de atrás y te asegures de evitar el tema de colorantes para que no obtengas un pan que tal vez puede tener la misma cantidad o muy poca diferencia de fibra que con el pan blanco, simplemente ha sido pintado para que se vea más oscuro. Entonces, en lugar de pan francés, el pirujo, el pan de agua o los bollitos, recuérdate, no te estamos diciendo no los consumas, escoge mejor y nos vamos por todo lo que sea integral. Ok, ahora, el siguiente carbohidrato es algo muy común y constante en las mesas de los latinoamericanos. Estoy hablando del arroz. En lugar del arroz blanco, de nuevo, prefiero que nos vayamos por el arroz integral o el arroz salvaje. Y aquí entra mucha duda de mis pacientes y me dicen, pero si toda la vida ha existido el arroz, ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué una vez se da el diagnóstico de diabetes, nos tenemos que quitar todo lo blanco? El arroz ha existido desde siempre, sí, pero les voy a enseñar una gráfica a continuación sobre cómo es el arroz. Lo que nosotros podemos ver aquí
es que antes el arroz era menos procesado y se consumía en su totalidad. No le quitaban tanto la cáscara y dejan ahora, por medio de procesos, solamente el endospermo. El endospermo es un tipo de carbohidrato blanco que sí, hasta toma menos tiempo de preparar, aproximadamente 20 minutos comparado con un arroz integral que nos tarda 40. Sin embargo, el arroz integral va a hacer que te sientas más llena. Y esta es la diferencia principal de que por qué siempre estamos tratando de que nosotros combinemos, o mejor dicho, lo cambiemos a lo que es integral. Y aquí es tratar de dejar todas las capas de esta semilla para poder tener un mejor nivel de energía. Si seguimos con la siguiente gráfica, vamos a ver qué pasa dentro de nosotros cuando consumimos un pan blanco y qué pasa cuando consumimos un pan de masa madre. Vamos a hablar de los mismos 50 gramos. Veamos, adentro, cuando yo consumo mi pan blanco, se incrementa mi nivel de azúcar como una respuesta natural, pero es una elevación mucho mayor con una reducción llevando a una hipoglicemia en un periodo de 2 horas después de haberlo consumido. Esta hipoglicemia lo que hace es de que nos sintamos con hambre y sigamos consumiendo más. Muchas veces sentimos que no podemos seguir un plan de alimentación o cuidar y escoger mejor nuestros alimentos porque nos sentimos destinados a comerlos, ya que estamos siendo bombardeados por todas partes con estas opciones. Simplemente es ir de acostumbrándonos para poder escoger mejor y mantener el hábito. El ser humano es un ser de costumbre y nos acostumbraremos a esto. Si vemos la diferencia en la gráfica, cuando consumimos el pan de masa madre, siempre manteniendo los mismos 50 gramos, la curva de azúcar es mucho más baja y es más constante. De nuevo, queremos evitar lesiones a nuestro sistema cardiovascular que ocurre cuando nosotros tenemos picos tan altos o tener estos síntomas causados por elevaciones altas o bajas de azúcar en sangre. Entonces, a cambiar este pan blanco por algo que sea más alto en fibra. Continuemos. Vamos a hablar de las tortillas. Las tortillas las encontramos por todas partes y es algo normal y común en nuestros países. Si ustedes me dicen entonces, Ceci, ¿qué hago? ¿Será que me voy más por una tortilla de harina? ¿La puedo o no la puedo consumir? Mi recomendación es que en lugar de una tortilla de harina, nos vayamos por tortillas de maíz o incluso de nopal. Voy a hacer la comparación en cuanto a aporte calórico. Una tortilla de harina aproximadamente tiene 83 calorías, cuando una tortilla de maíz nos aporta 50 y una tortilla de nopal entre 16 a 20. Es significativamente mucha la diferencia y más que nada, de nuevo, regreso al beneficio que nos aporta la fibra en controlar el nivel de azúcar. Otro punto importante es el carbohidrato proveniente de la pasta. La pasta es algo súper práctico de hacer, sé que está en la mayoría de las casas y nos gusta específicamente por su practicidad y versatilidad. Entonces, en lugar de consumir una pasta blanca, te recomiendo que veamos las opciones alternativas como la pasta integral. Ahora también incluso encontramos opciones libres de gluten. Pero ojo, eso no quiere decir de que sea una opción más saludable. Yo puedo encontrar una pasta a base de arroz blanco que es libre de gluten. Siendo proveniente de arroz blanco, va a incrementar nuestro nivel de azúcar igual de picos altos. Entonces, para las opciones sin gluten, te recomiendo que sea proveniente de arvejas, de maíz, de quinoa o de legumbres. La personal favorita mía es la de lentejas. Me encanta. Estas opciones, de nuevo, son mucho mejor y cada vez las encontramos más rápido y más fácil en cualquier supermercado. No tenemos que abocarnos a tiendas específicas para encontrar estos productos. Siguiente carbohidrato, la papa. ¿A quién no le gusta la papa? A pocas personas. ¿La papa la podemos consumir? Claro que sí. Pero en lugar de irnos por una papa sin cáscara,
preparada con mantequilla o un puré de papa, en lugar de eso te recomiendo esto, una papa con cáscara. Ya sabemos de nuevo cuál es el beneficio. Se trata de simplemente escoger lo mejor y prepararlo de una manera más saludable para que el padecimiento de diabetes pueda mantenerse sin efectos secundarios a mediano o largo plazo. Las avenas. El mosh o la avena siempre hemos sabido que es un alimento súper saludable. Sí, pero de nuevo estamos siempre corriendo, siempre con poco tiempo, con mucho tráfico, que andamos buscando opciones que sean prácticas. Entre ellas encontramos las avenas instantáneas. Yo prefiero que siempre revises las etiquetas para que tú estés anuente a la cantidad de azúcar que vengan en estos productos, porque puedes pensar de que es una opción saludable por tener avena, sin embargo, por la cantidad de azúcar y lácteos enteros que puede tener, no lo es. Cuando tú compres la avena, asegúrate de leer los ingredientes. Estos aparecen siempre de mayor a menor cantidad que se encuentran en el producto. Si compras avena, el ingrediente tiene que ser hojuelas de avena, solamente. Vamos a ver la siguiente gráfica y qué pasa dentro de nosotros cuando consumimos algunos carbohidratos. El siguiente es la papa. Vamos a comparar lo que es un puré de papa con lo que es la papa cocida con su piel o su cáscara. Hablemos de que son siempre las mismas cantidades, son 75 gramos de los dos. Vean cómo se incrementa nuestro nivel de azúcar en sangre, teniendo un pico aproximadamente a los 40 minutos de consumo, produciendo una reducción significativa, y esto es lo que se conoce como crashing. Se reduce nuestro nivel de energía significativamente y nos sentimos con más hambre y con menos energía. ¿Qué pasa cuando consumimos la papa? La papa con cáscara, nuestro nivel de azúcar, por supuesto, y de nuevo se eleva sin tener ese bajón tan drástico, manteniéndonos mejor y cuidando las porciones de nuestros alimentos. La siguiente gráfica es si hablamos de lo que son las frutas. Hemos sido educados que siempre en todos los desayunos tiene que haber alguna fruta y que debemos comenzar con ello. Sin embargo, para mantener el azúcar controlado, especialmente en las personas que padecen de diabetes, es mejor consumirla al final. Si yo voy a consumir 100 gramos de papaya, como lo muestra la gráfica, si lo consumo al principio, se eleva mucho en mi nivel de azúcar. Si voy a consumirlo primero con un par de huevos, por ejemplo, el nivel de azúcar se mantiene más bajo. Son trucos fáciles, pequeños, pero que harán una gran diferencia, manteniendo también tu hemoglobina glicosilada más sana en rangos adecuados. Entonces, ahora, ya sabes, tienes que mantener un orden importante a la hora del desayuno. Primero comenzando con la proteína para obtener el beneficio de un mejor nivel de azúcar en sangre. Entonces, hablemos de algunos trucos que tú puedes mantener para evitar estos síntomas o efectos secundarios de hipo o hiperglicemia. Entre ellos, ya habíamos hablado de leer etiquetas nutricionales. Las etiquetas nutricionales usualmente las encuentras en la parte de atrás del producto que vas a comprar. Y lo importante es que revises cuántos azúcares tienes. Sabemos que existen azúcares naturales provenientes de los alimentos y lo que necesito que revises y estés bien cuidadoso es a los azúcares añadidos. 12 gramos de azúcar es el equivalente a una cucharada. Y me preguntarás, ¿cuánto es lo que necesito de azúcar al día? Una persona para mantenerse adulta necesita 50 gramos de azúcar al día. He encontrado yogurts que tienen 32 gramos en un bote. Una persona que quiera cuidar su cantidad de azúcar o su consumo, estamos hablando de 25 gramos de azúcar al día. Entonces, es muy importante que estés revisando y estés conociendo los productos que vas a consumir. Otro ejemplo puede ser las jaleas. Yo voy a comprar una jalea
quiero ver de que el azúcar que vaya sea exclusivamente proveniente de la fruta y no tenga azúcares agregados. De lo contrario, la mejor opción es que tú las prepares en casa. Pero entiendo perfectamente que vivimos en un día muy corrido que tenemos que buscar las opciones que sean más saludables. Ahora, si nosotros queremos endulzar nuestros productos, ¿cómo lo podemos hacer si padezco de diabetes? La opción más recomendada es que utilices stevia. Ojo, la stevia tiene un poder de endulzar 200 veces más potente que el azúcar. Por lo tanto, si a tu café tú le añadías 2 cucharaditas de azúcar, eso no es el equivalente a 2 bolsitas de stevia. Eso producirá un aftertaste que no te gustará y por lo tanto no harás el cambio tan fácil a este endulzante que es natural proveniente de una hoja. Si tú vas a cocinar algún postre, la recomendación es que utilices monk fruit, pero este tiene el azúcar de alcohol que se conoce como eritrol. Este no sería recomendado si tú tienes diabetes y síndrome de intestino irritable, porque en este padecimiento tenemos que reducir ese consumo. Por lo tanto, solamente si tienes diabetes sin el intestino irritable, sí sería una opción. Otra opción también puede ser el azúcar de coco. Con esa también puedes cocinar y es una mejor opción. Pero ojo, siempre tienes que tomar las medidas en consideración. La base radica en la porción que tú consumas tus alimentos. Otro truco muy importante que muchas veces cae entre mito o realidad. Entre ellos está el vinagre de manzana de sidra o el apple cider vinegar. Esta opción te ayudará a que si tú consumes 2 cucharadas del vinagre de sidra de manzana mezclado con 250 mililitros de agua, ayudará a que mantengas una curva de azúcar mucho más baja en sangre. Y lo mismo sucede cuando agarramos una cucharadita de jugo de limón diluido en agua. Sin embargo, si me preguntas, el nivel de reducir tu curva de azúcar es mucho más potente cuando lo haces con el vinagre de sidra de manzana. 30 minutos antes de los tiempos de comida te ayudará. Ojo, eso no quiere decir entonces puedo saltearme las verduras y no consumir las cosas integrales. No, esto es simplemente para que tengas un mejor resultado y una mejor calidad de vida. No es que puedas eliminar otro alimento de tu comida. En cuanto a los desayunos, te recomiendo que trates de organizarte previamente. Funciona muchísimo que tú puedas tener un menú preestablecido para que tú ya sepas qué descongelar, qué preparar y qué tener en las mañanas, ya que son tan rápidas y necesitamos opciones que sean saludables sin caer en las opciones prácticas o de comida rápida. Veremos entonces también otra gráfica. La siguiente gráfica que estará presente en su pantalla es la comparación a la hora de un desayuno de agarrar en la panadería que tengas cerca una opción de repostería de un pan que puede tener incluso un poco de pasas. ¿Y qué pasa con el nivel de azúcar? Esto es un cambio significativo. ¿Cómo podemos después funcionar bien en nuestro trabajo cuando tenemos otra reducción tan drástica que bajará nuestro nivel de productividad? Necesitamos escoger mejor. La siguiente opción que está presente en la gráfica es una tostada de pan integral o de pan de masa madre con un poco de aguacate. A mí me gusta darle un poco más de sabor y le pondría un poco de sal rosada y un poco de aceite de oliva extra virgen, ustedes ya saben, prensado en frío, para poder mantener esa variedad y ese sabor rico. ¿Cuánto tiempo nos tomará? No mucho. Esto es rápido. Y la diferencia es abismal cuando hablamos de nuestro nivel de azúcar en sangre. Estamos mucho más bajos comparados con el pan que podemos encontrar en cualquier panadería. Vamos por opciones que sean más sanas. Grasa buena, aquí estamos hablando de omega 3 y fibra para tener un desayuno un poco más completo. Si hablamos entonces de los tiempos de comida, aquí sí, el orden de los factores sí altera el producto.
es súper importante el orden con el que tú consumes tus alimentos. Vamos a hacer un ejemplo de un almuerzo. Voy a agarrar y voy a poner mis vegetales. Aquí podemos ver que voy a poner 1,5 tazas de vegetales mixtos. Voy a agarrar una proteína y voy a agarrar un carbohidrato complejo, alto en fibra, arroz integral. Y si yo consumo primero mi carbohidrato, mi nivel de azúcar va a subir. Entonces, ojo con el orden. Te recomiendo siempre, siempre, siempre comenzar primero con tus vegetales, o si sales, pedir una entrada que incluya algo de ellos, mejor en su forma cruda para tener una mayor cantidad de fibra y así evitar los síntomas de una elevación tan alta y después una reducción. ¿Qué pasa cuando tenemos reducciones significativas de nuestro nivel de azúcar? Tenemos un bajón de energía 2 horas después, menor liberación de insulina cuando nosotros hacemos curvas controladas y escogemos primero nuestros vegetales. Tenemos una reducción en la inflamación si de nuevo lo consumimos en un buen orden. Tenemos un corazón más saludable, una mejor piel y un estado de ánimo estable. Les voy a enseñar la gráfica para que vean qué pasa con el orden de nuestros alimentos. En la siguiente gráfica tenemos entonces el arroz, tofu y brócoli a la hora de un almuerzo. El tofu es una proteína de origen vegetal. Si consumimos primero el arroz, después el tofu y de último el brócoli, les comentaba que nuestro nivel de azúcar en sangre se dispara. Al dispararte, de nuevo, nuestros síntomas son de cansancio, de más hambre y no controlamos nuestras porciones. El mismo almuerzo, pero comenzado de otra manera, mantenemos mejor estas curvas. Increíble, ¿no? A veces pensamos de que el orden no importaba, cuando claramente y científicamente ahora podemos tener estas curvas que nos ayudan a analizar mejor nuestros alimentos. Otro truco muy importante es que después de que comas, es buenísimo que te muevas. Cuando caminamos o cuando hacemos algo que puede ser limpiar la casa, bailar, doblar la ropa, caminar, cualquier movimiento hace que tus músculos utilicen la glucosa en tu sangre como fuente de energía. Y esto hará que tus curvas se mantengan más estables. Si sales a comer, si estás con la familia, al terminar, muévete. 10 minutos son más que suficientes para poder tener una respuesta positiva en tu nivel de azúcar. Ok, pasamos a los dulces. Muchos de mis pacientes me dicen, entonces ya nunca jamás voy a poder consumir algo dulce. No es el caso. De nuevo, escojamos bien. Si voy a consumir, por ejemplo, en algún tiempo, unos panqueques, siempre con una buena harina, más altos en proteína, ¿con qué lo endulzo? Existe la miel de maple pura. Esta es proveniente de un árbol. No estoy hablando de los siropes que encontramos en todos los supermercados. Eso es jarabe de fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa y colorantes, sabores artificiales a maple. Esa no sería una opción. La pura miel de maple sí, en cantidades moderadas. Otra es la opción de un consumo de chocolate oscuro. El chocolate oscuro tiene muchos beneficios por sus antioxidantes, que protege a nuestras células y hace que la resistencia a la insulina sea mucho más baja. Entre ellos, la recomendación no es cualquiera. Tenemos que encontrar el chocolate que diga 70% de cacao o más. Y les voy a enseñar una curva de cómo se ve afectado, que aunque sea un dulce, no incrementa tanto nuestro nivel de azúcar en sangre. A continuación y en pantalla, ustedes pueden ver qué pasa adentro de nuestra sangre cuando yo consumo un chocolate con 70% de cacao. Su nivel de azúcar o el nivel de elevación de ella es más baja. Entre más alto sea el porcentaje del consumo de carbohidratos provenientes del chocolate, o mejor dicho, su nivel de pureza de 72%,
más bajo es nuestro nivel de azúcar y la curva que tenemos dentro de nosotros. Y si todavía vamos a un nivel de 75%, podrán ver que la curva es casi nula, casi constante. Entonces tenemos opciones de dulces, escojamos bien. Bebidas. Las bebidas es clave. Hemos sido informados de una manera errónea que todo lo que sean los jugos es el sustituto de una fruta. Y no lo es. El jugo es la manera que la naturaleza hace que nos llame la atención consumir la fruta. Pero si yo necesito y voy a sacar 8 onzas de jugo de naranja, necesitaré entre 3 a 4 naranjas. Yo perfectamente me puedo tomar 2 vasos de 8 onzas de jugo y todavía continuar con hambre. Pero no me voy a comer 8 naranjas. Por la cantidad de fibra no cabrían y no sería algo realista. Entonces, todo lo que es jugo, evitémoslo. Vayámonos mejor por bebidas naturales como, obviamente, el agua pura, pero la rosa de Jamaica tiene muchos beneficios para el cuerpo de las personas. Es buenísima para nuestros riñones e incluso se han encontrado estudios que ayuda a mantener un mejor perfil de lípidos en sangre. La puedes endulzar con stevia o la puedes reducir sin tener azúcar con un poco de rajas de canela para darle un sabor dulce y tener el gran beneficio que aporta a tus riñones también. Todo lo que es natural es importante siempre analizarlo y evitarlo en su forma de carbohidrato simple, siempre con fibra, siempre de forma natural. Y veremos entonces una gráfica a continuación para ver qué pasa con el mismo alimento. Aquí hablaremos de lo que son las manzanas y diferente forma de consumirla. En la primera gráfica podremos ver qué pasa si yo consumo esas 2 manzanas provenientes de jugo. El jugo lo que hará es que produce una reducción primero del nivel de azúcar, incrementándose o estallando muchísimo más alto y reduciendo nuestro nivel. Si yo consumo en licuado, la reducción, o mejor dicho, el incremento de azúcar en sangre es menor, es más bajo, que cuando yo consumo las 2 manzanas en su forma sólida. De nuevo, ojo con nuestras bebidas. Otra cosa que sucede mucho es, Ceci, una caloría es igual a una caloría. Y no es así. Esto no es cierto. No es lo mismo decir, voy a consumirme 150 calorías proveniente de jugo, que es algo que incrementará mi nivel de azúcar, algo que detonará síntomas, a 150 calorías proveniente de una proteína. No es lo mismo. Y hay otros factores que también afectan nuestro nivel de azúcar. Entre ellos encontramos el estrés. El estrés lo que hace es que estimula la liberación de cortisol y el cortisol hace que nuestro hígado empiece a liberar glucosa, manteniendo nuestros niveles altos. Entonces, por más de que llevemos un buen régimen nutricional, si mantenemos constantemente niveles altos de estrés, va a ser difícil que mantengamos bien nuestros niveles de azúcar. También cuando tenemos un mal sueño o pocas horas de sueño. El dormir de 7 a 9 horas es clave para mantener tu nivel de cortisol bajo, ya que cuando dormimos es cuando más bajo se mantiene. Si no lo hacemos, de nuevo el cortisol es liberado y el hígado empieza a liberar glucosa. Entonces veremos nuestra última gráfica, que es la comparación de las calorías, y aquí vamos a ver 150 calorías provenientes de una dona, incluso se salen de la gráfica con lo alto que hacen nuestro nivel de azúcar en sangre, comparado con 150 calorías de un yogurt. Ojo, ustedes ya saben, tipo griego. Esta gráfica demuestra claramente la diferencia que una caloría no es lo mismo que cualquier caloría. La clave siempre es la calidad de nuestros alimentos. Pasaremos entonces ahorita a lo que son las preguntas que hemos mantenido mientras estamos en esta plática. Veremos. ¿Qué cantidad de arroz es adecuada si es arroz integral para un tiempo de comida? Los requerimientos de cada persona son individuales,
dependen de la edad y de nuestro nivel de actividad física. Aproximadamente una mujer tipo necesita 1.800 calorías al día, pero si yo hago más actividad física necesitaré más. Un hombre tipo o estándar necesita aproximadamente 2.200 calorías al día. Por eso es que cuando vemos una etiqueta nutricional, si se dan cuenta, no es como que pongan la etiqueta para mujer y la etiqueta para hombre. No, hacen un intermedio y dicen está basado en una dieta de 2.000 calorías para que sea intermedio entre mujer y entre hombre. Pero aproximadamente, para que veas más o menos cómo tiene que verse tu plato, siempre tiene que ser dividido en 3, como el ejemplo que hice acá. Si tú lo ves, la mitad de tu plato va de vegetales, un tercio del plato va proveniente, un cuarto del plato va proveniente de carbohidratos integrales, y un cuarto del plato proveniente de proteína. Aproximadamente para una mujer va a ser media taza de arroz, pero de nuevo, esto es algo general. Lo más importante es de que la nutricionista que tú tengas cerca te pueda guiar en cuáles son tus requisitos y tus requerimientos diarios. La siguiente pregunta. ¿Puedo tomar todos los sabores de glucerna? Claro, lo más importante es el sabor que a ti te guste más. Es importante para que pueda ser algo que tú puedas mantener. Si es un suplemento que a ti no te gusta el sabor de fresa, puedes consumir el sabor a café, el sabor de chocolate o el sabor a vainilla. No hay ningún problema con los sabores. ¿Afecta que yo tome vitaminas y minerales en cápsula? ¿Afecta mi nivel de azúcar? Dependiendo qué suplemento es el que estás consumiendo. Pero realmente las vitaminas y minerales no nos aportan calorías, pero las cápsulas muchas veces vienen endulzadas con azúcar. Entre ellas podemos hablar de lo que es la vitamina C. Entre ellas encontramos las cápsulas que vienen o las pastillas masticables que tienen azúcar. Entonces siempre abócate a tu médico de referencia o a tu nutricionista para que pueda recomendarte cuáles son las vitaminas adecuadas para ti, porque existen vitaminas específicas para pacientes o personas que padecen de diabetes. Ojo, porque nuestros niveles de magnesio son mayores y por lo tanto las específicas para diabetes aportan los nutrientes y las vitaminas necesarias para ti. ¿Qué tipos de comida puede comer una persona con diabetes? Comer para subir energía sin subir el nivel de azúcar. Buenísima pregunta. Estas opciones a mí me encanta porque me gusta ver cómo puedo combinar para mantener un mejor nivel de azúcar en sangre. Y entre ellas, por ejemplo, la combinación de una grasa con una fruta o incluso una proteína con una fruta. Entre ellas puedo hablar de lo que es el queso cottage con un melón. Es una combinación deliciosa y nuestro nivel de azúcar se mantendrá. Otra, en Guatemala es muy común, por ejemplo, las naranjas, pero si las consumimos con pepitoria. La pepitoria es proteína, mantendrá más bajo tu nivel de azúcar. Las manzanas a mí me encantan con algún tipo de mantequilla de nuez. Puede ser de maní, puede ser de almendra, pero recuérdate que tienen que ser orgánicas y sin malas grasas. Revisa siempre tus etiquetas nutricionales. Estas combinaciones son perfectas y cuando vas a tener un tiempo de comida como un almuerzo o una cena, hablamos del orden del consumo. Siempre, siempre empieza primero con tus vegetales para mantener el consumo de fibra alto, que te ayudará a mantenerte saciado, a tener vitaminas, minerales y a evitar estos niveles de azúcar en sangre. Simplemente con que tú estés pendiente del orden en el que consumes tus alimentos, notarás una diferencia significativa en tu nivel de azúcar. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. ¿Cuáles son los carbohidratos resistentes? Te llamarás o estarás hablando de los que son resistentes a la digestión y se puede consumir fruta en la noche. Ok, esto es una pregunta muy común y hemos oído de que
si consumo fruta en la noche se fermenta y empieza a descomponerse. Realmente para que un alimento se descomponga toma muchísimo tiempo. Por supuesto, cada persona es diferente y tenemos que ir viendo y ser pendientes a cuáles son los síntomas de nuestra digestión. Pero sí, los carbohidratos los podemos consumir en su forma integral. De nuevo, aquí estoy hablando de si solamente tenemos el padecimiento de diabetes. Cada recomendación siempre es individualizada. Cuando ya tenemos otros padecimientos, tu nutricionista o tu médico de cabecera te podrá dar una mejor referencia. Pero los carbohidratos, busca siempre todo lo que sea integral o alto en fibra para poder consumir y mantener un buen nivel de azúcar y no sentirnos que no tenemos o que ya no podemos nunca más consumir algún arroz o algún pan. Claro que sí, solo escógelos mejor. Y la fruta en la noche, siempre y cuando no tengas ningún síntoma, no hay ningún problema. Combínala bien para que no tengas esos picos de azúcar. Seguiremos y vemos. ¿Qué relación tienen los triglicéridos con el nivel de azúcar? Los triglicéridos, cuando nosotros pedimos al paciente que saque un examen de sangre para ver el perfil de lípidos, glucosa y hemoglobina glicosilada, cuando recibimos estos resultados es importante analizar y explicarle bien por qué se elevan. Los triglicéridos, aunque muchas veces creen que se elevan por un consumo elevado de grasa, realmente no es tanto eso, es por un consumo elevado de carbohidratos. Y te voy a dar un ejemplo muy común de Latinoamérica, donde incluso estamos creyendo que estamos alimentándonos sanamente. Voy a desayunar frijol y un par de tortillas y me voy a comer una fruta. A media mañana voy a comer una barra de granola. En el almuerzo voy a comer un pollo guisado que lleva papa, lleva zanahoria, arroz, pero en lugar de 4 tortillas me voy a comer 2 y limonada endulzada con azúcar. A media tarde, me voy a comer unos poporopos sin mantequilla, naturales. Y en la cena me voy a hacer un sándwich. Casi que te mencioné exclusivamente carbohidratos. Cuando consumimos principalmente este macronutriente, nuestros niveles de triglicéridos se ven disparados en la sangre. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si estoy consumiendo más de esto, mi nivel de azúcar se mantendrá más alto. No estamos haciendo estas combinaciones que son más saludables o las combinaciones que te mencioné de grasa con algún tipo de carbohidrato o proteína con carbohidrato. Quiere decir que estás consumiendo más de lo recomendado. Ojo, tienes que cuidar tus porciones y no quiere decir no consumirlo, pero consumirlo en menor cantidad. Siguiente, ok. Perfecto. Esto ha sido nuestra siguiente plática con Glucerna, hablando de lo que es la alimentación y diabetes. Todos los trucos que te mencioné el día de hoy, aplícalos en tu día a día, aplícalos para tu familia y nos vemos pronto en otra ocasión. Yo soy Cecilia Pais, nutricionista clínica egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Hasta la próxima.